Tu ombligo no es solo una cicatriz. Las culturas antiguas lo llamaban portal. Hay verdades que no necesitan estar escondidas en libros antiguos ni en pergaminos guardados bajo llave. Algunas viven en tu propio cuerpo, en un punto tan pequeño y tan cotidiano que casi nadie le presta atención. Hoy quiero hablarte de algo que probablemente nunca consideraste sagrado: tu ombligo. Esa pequeña marca circular en el centro de tu vientre, ese vestigio que dejó tu primer vínculo con la vida, podría ser mucho más que un simple detalle anatómico. Antes de que existieran los hospitales, antes de que la ciencia explicara el sistema digestivo o el sistema nervioso, los pueblos antiguos ya observaban el cuerpo humano como si fuera un mapa. Y en ese mapa, el ombligo ocupaba un lugar central, literal y simbólico. No es casualidad que esté justo en el medio de tu cuerpo. Para muchos sabios de distintas épocas, esa ubicación no era un capricho de la naturaleza, sino una señal. Ahí, en ese punto medio, se concentra algo que merece ser comprendido. ¿Alguna vez terminaste un día rodeado de gente y llegaste a casa sintiéndote completamente agotado, sin haber hecho ningún esfuerzo físico real? ¿Sentiste alguna vez un vacío extraño en el estómago después de una conversación incómoda, una especie de hueco que ni la comida ni el descanso logran llenar? Las tradiciones antiguas tenían una explicación para esto, y comenzaba justo en ese pequeño círculo de piel que llevas en el centro del cuerpo. Según esa visión, el ombligo no deja de funcionar cuando se corta el cordón. Cambia de función, pero no se apaga. Pasa de ser un canal de nutrición física a convertirse, según estas creencias, en un canal de intercambio energético con todo lo que te rodea. Y un canal abierto, sin ningún tipo de resguardo, puede dejar salir tanto como deja entrar. En este video vamos a recorrer juntos lo que distintas culturas, separadas por océanos y por siglos, dijeron sobre este punto del cuerpo. Vamos a entender por qué tantas tradiciones coincidieron en una misma idea, casi sin haber tenido contacto entre ellas, y al final te voy a compartir una práctica sencilla, de apenas unos segundos al día, que muchas personas describen como un antes y un después en su nivel de energía, su concentración y su intuición. Quédate hasta el final, porque la parte práctica es, quizás, la más reveladora de todo. Un recorrido por el mundo, lo que las culturas antiguas sabían. Empecemos por la India. En las tradiciones védicas, el ombligo recibe el nombre de Navi y se considera uno de los puntos más importantes del cuerpo sutil. Dentro del sistema de los chakras, esta zona está vinculada al tercer centro energético, conocido como Manipura, asociado al fuego interior, a la fuerza de voluntad y a la capacidad de actuar en el mundo. Pero hay algo menos conocido. Algunas ramas del Tantra hablaban de un punto secreto adicional, escondido prácticamente debajo del ombligo mismo, que funcionaba como una especie de cerradura entre lo físico y lo invisible. Quien aprendía a trabajar consciente sobre ese punto, decían los textos, lograba equilibrar dos fuerzas que en la vida diaria suelen pelear entre sí: la fuerza que se entrega hacia afuera y la fuerza que se conserva hacia adentro. Viajemos ahora a China. En la medicina tradicional y en el taoísmo, justo debajo del ombligo se ubica lo que se conoce como el Dantian inferior, un centro energético considerado el horno o el caldero interno del cuerpo. Los antiguos practicantes de Qigong y de las artes internas no hablaban de esta zona como una simple referencia anatómica, sino como un lugar donde la energía vital, llamada Qi, podía cultivarse, almacenarse y transformarse. No es casualidad que muchas técnicas de respiración profunda pidan llevar la atención precisamente ahí, debajo del ombligo, como si ese fuera el verdadero centro de gravedad de una persona, mucho más que la cabeza o el pecho. Cruzando el océano, llegamos a Mesoamérica. Entre los pueblos nahuas y mayas, el centro del cuerpo también tenía un peso simbólico enorme. La idea de un punto medio que conecta al ser humano con fuerzas más grandes aparece una y otra vez en sus representaciones del cosmos, donde el centro de una figura suele señalar el lugar donde se cruzan los distintos planos de la existencia. Lo que está arriba,
lo que está abajo y lo que está aquí, en medio. El cuerpo humano, decían, muchas de estas cosmovisiones repite en pequeño el mismo orden que organiza el universo entero, y el centro del cuerpo refleja el centro del mundo. Y ya que estamos hablando de América, no podemos dejar de mirar hacia los Andes. En la cosmovisión andina, tan presente todavía en nuestras propias raíces, existe la idea del Kausai, una fuerza vital que circula por todo lo existente, conectando a las personas con la tierra, con los cerros, con los ancestros. Muchas comunidades andinas conservan rituales donde se alimenta simbólicamente a la tierra, ofreciéndole algo desde el propio cuerpo, como un gesto de reciprocidad. La idea de que el cuerpo humano tiene puntos de intercambio con la naturaleza, lugares por donde se da y se recibe energía, no es ajena en absoluto a nuestra propia tierra. El centro del cuerpo, en este sentido, también puede entenderse como un punto de reciprocidad, un lugar por donde damos y recibimos. Por último, miremos hacia el Mediterráneo antiguo. En distintas corrientes del misticismo judío y cristiano, el cuerpo humano era descrito como un templo, una estructura sagrada con distintas habitaciones, cada una con su función. Si el corazón era comparado con el altar interior, el centro del vientre era visto como el umbral, el lugar de paso entre lo que está afuera del templo y lo que está adentro. Algunos textos poéticos antiguos, llenos de metáforas sobre el cuerpo, describen esta zona central usando imágenes de recipientes que contienen algo precioso, algo que no debe desperdiciarse ni dejarse correr libremente. Lo curioso de todo esto es que estamos hablando de civilizaciones que, en su mayoría, jamás tuvieron contacto directo entre sí. India, China, Mesoamérica, los Andes, el Mediterráneo. Y sin embargo, todas coinciden en un mismo punto del cuerpo y en una misma idea de fondo. Ahí, en el centro, hay algo que se puede perder si no se cuida, y algo que se puede potenciar si se atiende con intención. A veces la información llega justo cuando el alma la venía pidiendo. Si estás conectando con esto, dale like para ayudar a propagar el mensaje y suscríbete para no perderte lo que viene, porque el viaje apenas empieza. ¿Qué pasó con esta sabiduría? Con el paso del tiempo, sobre todo a partir de los últimos siglos, la forma de entender el cuerpo cambió radicalmente. La medicina moderna nos dio herramientas extraordinarias, pero también trajo consigo una mirada que reduce el cuerpo a una máquina de órganos y tejidos, donde cada parte tiene una función mecánica y nada más. Bajo esa mirada, el ombligo pasó a ser apenas una cicatriz, un punto sin ninguna relevancia más allá de lo estético. Pero las tradiciones antiguas insistían en algo distinto, que lo que se corta físicamente puede dejar una huella que va más allá de lo físico, que un canal que estuvo activo durante meses, llevando todo lo necesario para que un cuerpo se formara, no desaparece simplemente porque ya no se use de la misma manera. Para estas tradiciones, esa huella seguía activa, en otro nivel, esperando ser reconocida. Hoy, muchas personas sienten cansancio sin causa aparente, dificultad para concentrarse, una sensación de estar desconectadas de sí mismas. Buscamos explicaciones afuera, el trabajo, el estrés, la falta de sueño. Y aunque esas explicaciones son válidas, las tradiciones antiguas proponían mirar también hacia adentro, hacia ese centro que la mayoría ignora por completo. El cuerpo como un recipiente. Imagina por un momento que tu energía vital es como agua dentro de un recipiente. Si ese recipiente tiene una grieta, no importa cuánta agua le sigas echando, siempre habrá una parte que se escape sin que te des cuenta. Puedes dormir más, comer mejor, descansar los fines de semana y aún así sentir que algo se te va, que no logras llenarte del todo. Las tradiciones que mencionamos antes ubicaban esa posible grieta justo en el centro del cuerpo. No como algo negativo o como un defecto, sino como un punto especialmente sensible. Una zona que permanece más abierta que el resto, más receptiva a todo lo que pasa alrededor. El ambiente, las emociones de otras personas, el ritmo acelerado de los lugares con mucha gente,
las conversaciones que nos dejan una sensación rara en el estómago. Desde esta perspectiva, no se trata de vivir con miedo ni de aislarse del mundo. Se trata de algo mucho más simple. Así como cerramos una puerta para que no se escape el calor de una habitación en una noche fría, también podemos aprender a cerrar simbólicamente este punto del cuerpo, para que nuestra propia energía no se disperse sin que lo notemos. El segundo cerebro y el centro del cuerpo. Aquí hay algo interesante que conecta estas ideas antiguas con descubrimientos más recientes. La ciencia ha identificado en el abdomen una enorme red de neuronas, tan extensa y compleja que muchos investigadores la llaman el segundo cerebro. Esta red, ubicada en el sistema digestivo, no solo regula la digestión, también está profundamente conectada con nuestras emociones, nuestra intuición y nuestro estado de ánimo. ¿No te ha pasado sentir mariposas en el estómago antes de algo importante? ¿O un nudo en el vientre cuando algo no está bien, incluso antes de poder explicar racionalmente por qué? Esa sensación no es casualidad ni metáfora vacía. El abdomen realmente siente y procesa información de una manera que todavía estamos aprendiendo a comprender del todo. Las tradiciones antiguas, sin tener microscopios ni resonancias magnéticas, ya habían notado que esta zona del cuerpo respondía de manera especial a las emociones, a la intuición, a los cambios de energía en un ambiente. Por eso le dieron tanta importancia. No estaban tan lejos de lo que hoy empezamos a confirmar de otra manera. Señales que quizá ya conocías, sin saber de dónde venían. Si te detienes a pensarlo, el lenguaje cotidiano está lleno de referencias a esta zona del cuerpo, aunque rara vez nos preguntamos por qué. Decimos que algo nos cayó mal en el estómago, que tenemos un presentimiento en las entrañas, que alguien no tiene agallas, o que cierta noticia nos removió por dentro. En varios idiomas existen expresiones parecidas, como si distintas culturas, sin haberse puesto de acuerdo, hubieran llegado a la misma conclusión. El centro del cuerpo guarda información que la mente racional todavía no procesó. Incluso en prácticas de relajación y manejo del estrés que hoy se enseñan en contextos completamente seculares, sin ninguna connotación esotérica, se le pide a las personas que respiren desde el abdomen y no desde el pecho. Se sabe que este tipo de respiración activa una respuesta de calma en el sistema nervioso. Curiosamente, es la misma zona, el mismo centro, al que apuntaban las tradiciones antiguas cuando hablaban de recoger la energía dispersa. No es necesario aceptar todas las explicaciones místicas para reconocer que una y otra vez, a lo largo de la historia y en culturas completamente distintas, el centro del vientre aparece como un punto de referencia para el equilibrio, la calma y la conexión con uno mismo. Tal vez no sea una coincidencia que tantas personas, sin conocer ninguna de estas tradiciones, lleguen por su cuenta a gestos similares. Respirar hondo, llevarse una mano al vientre, hacer tierra antes de tomar una decisión importante. ¿Qué dicen que sucede cuando se protege este punto? Más allá de los chakras y los nombres técnicos, lo que muchas tradiciones describen es bastante simple de entender. Cuando una persona empieza a dedicar un momento del día a poner atención, calor o una ligera cobertura sobre esta zona central del cuerpo, con la intención clara de contener su propia energía, suelen describir una serie de cambios graduales. Primero, una sensación de mayor estabilidad, como si el campo alrededor de la persona se volviera más compacto, menos permeable a lo que pasa afuera. Algunas personas lo describen como sentirse menos permeables a los estados de ánimo ajenos, menos arrastradas por el caos de un lugar con mucha gente. Segundo, una sensación de que la energía, en lugar de dispersarse hacia afuera, empieza a moverse hacia arriba, como una corriente interna que sube por la columna. Muchas tradiciones asociaban este movimiento con una mayor claridad mental, con la sensación de tener la cabeza más despejada de lo habitual. Tercero, cambios en la calidad del descanso y de los sueños. No es raro que personas que empiezan a practicar este tipo de atención reporten sueños más vívidos, más recordables, o una sensación de descanso más profundo, aunque duerman las mismas horas de siempre.
Y cuarto, algo en el plano emocional. Una mayor capacidad de quedarse con la propia energía en lugar de regalarla constantemente. Aprender poco a poco a no entregar toda tu atención y tu fuerza a cada situación o a cada persona que la reclama, sino a guardar una parte para ti mismo. Nada de esto requiere creer ciegamente en nada. Simplemente se trata de probar, de observar y de sacar tus propias conclusiones a partir de tu propia experiencia. La práctica. 5 pasos sencillos para empezar. Ahora sí, vamos a la parte práctica. Esto que te voy a compartir no requiere objetos costosos, ni rituales complicados, ni años de estudio. Son 5 ideas simples que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. 1. El gesto de la mañana. Antes de salir de casa, dedica unos segundos a colocar tu palma abierta sobre el centro de tu vientre. Respira profundo un par de veces y mentalmente repite algo como: mi energía me pertenece y hoy decido cuidarla. Si quieres ir un paso más allá, algunas personas usan un pequeño parche de tela suave o una gasa hipoalergénica sobre esta zona durante el día, especialmente cuando saben que estarán en lugares con mucha gente o en situaciones que normalmente las dejan agotadas. La clave no está en el objeto en sí, sino en la intención con la que se coloca. 2. La pausa de la mano sobre el vientre. En cualquier momento del día en que sientas que todo se acelera demasiado, que tu mente da vueltas o que necesitas volver a ti, detente un instante. Coloca una mano sobre el centro de tu vientre y la otra sobre el pecho. Respira lento, sintiendo cómo tu abdomen se expande y se contrae. Esta pausa de apenas 1 minuto funciona como un ancla. Te recuerda que tienes un centro, un lugar al que siempre puedes volver cuando el exterior se vuelve abrumador. 3. Aromas que ayudan a anclar la atención. Algunas tradiciones de bienestar usan aceites esenciales suaves, como lavanda, incienso o palo santo, aplicados con una gota muy pequeña cerca del ombligo, antes de meditar o antes de dormir. La idea no es que el aceite haga magia por sí solo, sino que el aroma ayuda a tu mente a asociar ese momento con calma y con atención hacia tu centro. Si tienes piel sensible, recuerda siempre diluir bien estos aceites y hacer una prueba pequeña antes de aplicarlos. 4. Observa sin juzgar lo que aparece. Al principio de practicar esto, es normal que surjan emociones que tenías guardadas, recuerdos que no esperabas, o simplemente una sensación de cansancio que antes no notabas. Esto no significa que algo esté mal. Significa que al darle atención a esta zona, también le estás dando espacio a procesar cosas que tu cuerpo venía cargando en silencio. Permítete sentir eso sin pelear con ello. 5. Compártelo solo si tiene sentido para ti. Si después de unos días notas algún cambio, por pequeño que sea, en tu nivel de energía o en tu calma, y alguien cercano te pregunta qué hiciste diferente, puedes contarle. Pero no hace falta convencer a nadie. Las prácticas como esta se transmiten mejor mostrando resultados que insistiendo en explicaciones. Reflexión final. Vivimos rodeados de pantallas, de notificaciones, de ruido constante. Todo nos empuja hacia afuera, hacia la siguiente noticia, el siguiente mensaje, la siguiente exigencia. En medio de todo eso, hablar de un punto tan pequeño y tan personal como el centro de tu propio vientre puede sonar, a primera vista, como algo menor. Pero quizás ahí está justo el valor de esta idea. No se trata de buscar respuestas en algo lejano o complicado, sino de volver la mirada hacia lo que siempre estuvo contigo, desde el primer día. Ese pequeño círculo de piel es, literalmente, el lugar donde comenzó tu historia en este mundo. Antes de tu primer respiro, antes de tu primer llanto, ya estabas conectado a través de ese punto con todo lo que te sostenía. Cuidarlo, prestarle atención, no es un acto de superstición. Es, en todo caso, un gesto de regreso a ti mismo. Un recordatorio de que, en medio de tanto ruido externo, tienes un centro propio al que siempre puedes volver. Si esta forma de ver el cuerpo te resultó interesante, te invito a quedarte por aquí.
En este canal seguimos explorando ideas como esta, miradas distintas sobre el cuerpo, la energía y las tradiciones que, durante siglos, intentaron explicar lo que la ciencia recién hoy comienza a mirar con otros ojos. Si quieres, déjame en los comentarios. ¿Habías escuchado antes sobre esta forma de entender el ombligo? ¿Te animarías a probar alguna de estas prácticas durante una semana y contarme cómo te fue? Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo juntos lo que el cuerpo tiene para enseñarnos.